Los actores Carlos Hipólito y Luis Merlo informan junto al Coordinador General de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, y al director artístico Gonzalo Ubani acerca del crédito de Jordi Galcerán. Hipólito y Merlo protagonizan este montaje que a las órdenes de Gerardo Vera representan este viernes y sábado a las 20:30 horas y el domingo a las 19 horas en el recinto gestionado por la Corporación Insular a través de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria. Gracias por asistir a esta nueva convocatoria que realizamos desde la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria. Gracias, por supuesto, a los dos protagonistas, a Carlos y a Luis. Es un placer tenerlos aquí, en su casa, en este Teatro Cuyás, que, como bien saben, celebra su 15º cumpleaños. Es un placer tenerlos en estas fechas por aquí, en el crédito, que se está vendiendo fantásticamente. Y aprovecho, me vas a permitir, Luis, que felicite al maestro, a Carlos, por ese galardón recientemente obtenido, el Valle Inclán. La verdad es que no podía venir en mejor momento, y la verdad es que es un placer tenerte aquí apenas una semana, 10 días después de haber obtenido ese premio, y que además hayas aceptado participar como maestro de ceremonias, veníamos comentando ahora, en ese fantástico recital de poesía que va a tener lugar la próxima semana y que rememora, en cierta manera, aquel histórico recital de Paco Raval en mayo de 1999, ¿no? Para nosotros, desde luego, es un placer tenerte en ese acto y, por supuesto, tener también a Luis en esta fantástica obra que está recibiendo estas fantásticas críticas, y nuevamente pues felicitar a Gonzalo y a todo el equipo por ese acierto en la programación. Acierto porque la gente está respondiendo y está respondiendo muy bien, y en una situación como la que estamos, que la gente siga apostando por el teatro, pues es una muy buena señal, y eso significa, bueno, pues que la gente responde cuando las cosas se programan bien y además se comunican correctamente, y en ese sentido pues yo tengo que volver a felicitar al equipo de comunicación del teatro y también a los medios de comunicación, sin cuya función, desde luego, esto sería muy complicado. Darles las gracias por estar aquí y decirles que estamos encantados de estar aquí en Las Palmas, que, como tú bien decías, es nuestra casa, porque este teatro es muy acogedor y es maravilloso. Además, el público de aquí de Las Palmas es un público muy entendido, pero además muy efusivo, ¿no?, también en su reacción. Y tenemos mucha ilusión de enseñar el crédito, porque es un montaje que nos satisface muchísimo a todos los que hemos estado en el equipo, y hasta ahora no nos ha dado más que alegrías, ¿no? Realmente ha sido un viaje, está siendo un viaje fabuloso. Estamos muy contentos de hacer la obra cada día. Llevamos 8 meses prácticamente ya haciéndola y parece que la acabamos de estrenar, porque la ilusión está intacta y yo creo que incluso cada vez es mayor. Estar aquí, y que para mí ha sido un placer, porque yo tuve una intuición con esta obra. En un principio yo tenía otro proyecto y mi hermano me dio a leer esta función y me dijo que le iba a hacer Carlos Hipólito y que le iba a dirigir Gerardo Vera, y yo me apeé del otro proyecto porque intuí que tenía que hacer esto, y verdaderamente creo que es una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida profesional. Ha sido, y en la personal también, porque me ha traído nuevos amigos, pero en la vida profesional ha sido de las cosas más sabias que he hecho, porque tengo la suerte de vivir un mano a mano. Nunca había hecho una función de 2, de vivir un mano a mano con, bueno, el que yo considero uno de los más grandes, y que lo considera también el público y lo considera también la crítica, y como acabamos de ver la semana pasada, pues que ha recibido el premio de Valle Inclán por un trabajo que a mí me parece absolutamente sorprendente. A mí Carlos en esta función creo que se la juega hasta el final, que hay momentos en que el personaje está en unos límites muy peligrosos, y solo con una enorme verdad puedes llevar el personaje hasta allí, y que él lo lleva, y que estar con él arriba y verlo todos los días es un placer, y que espero que ese placer poder compartirlo con
con el público de aquí, claro. Se ha producido de manera fácil. De que la química entre dos es o muy fácil o imposible. Y aquí ha sido muy fácil. Desde el principio conectamos muy bien. Y cuando una obra bueno, solamente tiene dos personajes, pues claro, es muy importante que la conexión entre los intérpretes que la hacen sea buena, ¿no? Y sea intensa. Y realmente, bueno, lo único que... No hay una gran diferencia entre hacer una obra de 2 o hacer una obra de 12, porque depende de la longitud del personaje. Aquí la cuestión es que nosotros estamos prácticamente la hora y media que dura la obra en escena, ¿no? Y eso, bueno, te obliga tiene un esfuerzo mayor, quizá, ¿no? Que si tuvieras tiempos de descanso entre las... Pero por otro lado también te da la posibilidad de hacer el viaje con mucha intensidad, ¿no? Y eso es muy bonito de hacer. Nosotros hay que estar muy concentrado en escena porque tenemos mucho texto, es un texto que hay que decir muy rápido, la obra tiene un ritmo muy... es decir, no es que el texto esté dicho rápido, está dicho con ritmo, que no es lo mismo, ¿no? Que el ritmo que la velocidad. La obra tiene ritmos diferentes y para estar sirviendo esos ritmos que el director pidió, pues nosotros estamos muy concentrados, toda la función, es decir, te exige quizá un poco más de esfuerzo, pero por otro lado el placer de hacerla es tan grande, pues los personajes están tan bien escritos por el autor, que realmente transitar por ellos es muy, muy natural, ¿no? Es decir, te va llevando la situación por los lugares que tienes que ir pasando. Cuando me mandaron la obra, que me la mandaron Pedro Larrañaga y Gerardo Vera, yo... empecé a leerla con ganas porque ya había hecho textos de Galcerán y es un autor que me gusta mucho, pero por otro lado empecé a leer con un poco de susto, ¿no? Porque pensé, caramba, una obra de dos personajes en un despacho de un banco que todo transcurre ahí, esto aguantará hora y media, ¿no? Porque claro, no sabes si una situación así da para tanto. Y según fui leyendo, cada vez la boca se me iba abriendo más. Se me saltaban las lágrimas de la risa que me dio leerlo, y por otra parte me pareció que tenía mucha enjundia lo que estaba contando, porque claro, el crédito cuenta la tragedia del hombre contemporáneo, ¿no? Cuenta lo solos que estamos, lo vulnerables que somos, y cuenta la peripecia humana de dos personajes que a priori son personas muy ajenas y muy, muy diferentes, que por una serie de circunstancias hacen un trayecto juntos, ¿no? Hacia un lugar un poco delirante. Y todo eso está contado con una arquitectura teatral impresionante y con la maestría que tiene Jordi Galcerán, que es espectacular, en mi opinión, para dialogar. Pues los actores normalmente cuando ponemos en boca un texto que está escrito y que probablemente es muy bonito cuando lo lees, al decirlo, pues generalmente tienes que cambiar cosas, porque dices, bueno, esto suena raro al decir, está muy bonito para leerlo, pero al decirlo suena raro. Es que con Jordi Galcerán prácticamente no hay que cambiar ni una preposición, ¿verdad? Ni una coma, porque dialoga maravillosamente bien. Entonces, a mí lo que me atrapó del texto es eso, que realmente era un ejercicio de interpretación. La propuesta era hacer un ejercicio de interpretación maravilloso, porque son dos personajes fantásticos. Hubiera dado igual, ¿verdad?, que hiciéramos el uno o el otro, porque los dos personajes son maravillosos. Y eso es lo que me enganchó. Y luego también trabajar con Pedro Larrañaga como productor, que en mi opinión es un ejemplo ahora mismo de lo que debería ser la producción en el teatro privado, porque es la conjunción exacta entre comercialidad y calidad, el mimo, la delicadeza con el que trata sus proyectos y sus producciones es espectacular. Yo creo que es un productor realmente que tendría que, no sé, tendrían que hacerle una especie como de no sé cómo decir, de escaneo, ¿no?, para que le estudiaran en todas las escuelas cómo se debe producir, como lo hace Pedro Larrañaga. Trabajar con él ha sido un placer enorme y yo creo que ha sido una buena siembra, porque vamos a colaborar mucho en el futuro, estoy seguro. Trabajar con Luis era un deseo de los dos, además, trabajar juntos. Nos conocíamos, por supuesto, y nos gustábamos y nos admirábamos y nos hemos ido a ver, pero no habíamos coincidido nunca, ni siquiera en una serie de televisión o en una película, en nada. Y bueno, pues como era nuestra impresión primera,
eso se ha cumplido y efectivamente ha sido un paseo por las nubes, esto está siendo. Nosotros no somos esos actores que se dan besos en público y bofetadas cuando se cierra el camerino, para nada. Pero sí es cierto que nos teníamos muchas ganas y entonces recuerdo perfectamente que yo estaba haciendo mi última función y la última función que hice y veníamos ahora mismo comentando, Carlos y yo, que acabo de leer una función porque me gusta mucho seguir leyendo teatro siempre. Yo digo que empecé casi a leer leyendo teatro por cuestiones familiares. Y decía que qué bonita esta función que he leído, donde no le veo las posibilidades interpretativas. No sé dónde están las posibilidades para el actor. Mi hermano me dijo, mira, esta función, no me dijo ni qué personaje, y aquí empieza la magia y la química del espectáculo. Me dijo, mira, para hacerla Carlos, esta función, léela. Y cuando yo leí mi personaje y aquella función con esas posibilidades interpretativas tan bestiales, sin saber qué personaje iba a hacer Carlos y con el deseo brutal de trabajar con él, yo le mandé un email a mi hermano diciendo, me estoy fascinado y quiero hacerla yo, puedo, porque no sabía nada del proyecto. Me dijo, por supuesto, y yo dije, a mí me gustaría hacer el señor que viene a hacer el crédito, pero me adapto, porque lógicamente vengo después. Hice perfecto porque a Carlos le gustaría ser el director del banco. Desde ese momento en el cual, curiosamente, sin saber, yo elijo el personaje que Carlos no ha elegido, y le digo si puedo estar, y Carlos está encantado, y me llama diciendo, sí, pues vamos a hacerlo. Yo decido no hacer otra cosa, que tenía como en cartera hace mucho tiempo, por cuestiones quizás románticas, y era un texto que vi de pequeño a hacer a mi madre y que me enamoré. Es de esas veces que sabes e intuyes, aunque eres pequeño, que lo que quieres hacer es lo que estás viendo. Entonces es un texto que yo me sabía de memoria y que se volvió a hacer. Me apé de ese proyecto, insisto, que fue desde el primer momento, y a mí me llamó muchísimo la atención el poder de que puede tener teatralmente dos actores solos en escena, el conflicto absolutamente que subyacía debajo de toda esa comedia que tanta risa me provocó. Trabajar con Carlos, por supuesto, eso fue quizá lo que más me apeteció. Y luego me interesó mucho hacer un personaje del que yo sabía tan poco y del que hace falta saber tan poco para hacerlo. Es como un trapecio, ¿no? Uno se tira y te sueltas, y el otro te tiene que coger. Y en este caso tenemos la confianza absoluta de que el otro te coge, porque si no te caes. Y claro, a veces hay red, a veces no, ¿no? Entonces, en este caso no nos hemos caído nunca y llevamos ya unas cuantas funciones. Sí, y nos han hablado, sí, hombre, nos han dicho que a mí por lo menos, como además yo hago el del banco, claro, pues sí nos han comentado, bueno, se lo pasan pipa, claro, porque es un tema que les toca muy de cerca, pero sí nos han comentado que, no habiendo vivido una situación idéntica, claro, o sea, porque la amenaza que es el personaje de Luis hace al personaje mío es bastante extremada, digamos que no es muy habitual, pero sí han vivido situaciones similares, ¿no? De alguien que no se va del despacho, que no se va y que tú le dices que se vaya y que no se va. Y entonces, claro, les hace mucha gracia. Y también, por otra parte, pues, bueno, uno me dijo a mí, dice, yo fíjate que tengo una foto mía de mi familia encima de la mesa, creo que la voy a esconder en el cajón. No me lo habías dicho. Sí, eso no te lo conté. Pues eso me lo dijeron unos de la Caixa de ahí. Sí. O sea que sí, no, es que, claro, a ver, es que lo que ocurre es que en la obra es muy extremado, ¿no? Todo se va hacia unos lugares un poco excesivos, pero todo podría ser verosímil. Es decir, está en los límites, ¿no? Pero todo podría pasar realmente. Y a lo mejor estamos dando ideas, ¿no? Para que la gente reaccione en los bancos de esta manera. También hay una cosa que es hermosísima, que es que los personajes hacen viaje. Y cuando de repente lees un texto y dices, bueno, este personaje no hace viaje, vive a lo largo de la función, realmente no hay una evolución, pero es muy interesante de hacer porque tiene una serie de cosas, quizá esa falta de movimiento interno a lo mejor es lo más interesante que puede tener un personaje. No quiero decir que todos los personajes
tengan que hacer un viaje. Pero estos personajes hacen un viaje brutal. Y en ese viaje el talento del dramaturgo es enseñar a través del humor absoluto la enorme soledad y cómo nos empeñamos en hacer tantos planes las personas. Y yo siempre digo que es que la vida tiene unos planes también para ti que nunca queremos contar con ellos, quizá porque nos asustan porque no están en nuestras manos, pero sí son muy reales y tienen mucha fuerza. Los planes que la vida tiene para ti que tú desconoces. Entonces, todo ese viaje, y en el caso del personaje de Carlos, todo lo que le está ya pasando y él no lo sabe y que de repente provoca una situación insospechada, que es que un señor no se vaya con las orejas gachas cuando le dicen que no al crédito, sino que se quede. Todo eso está armado, lo que llamamos en teatro, con una carpintería teatral tan prodigiosa, que a poco que trabajes con alguien con quien te entiendas, conozcas lo que es el código teatral y ya tengas, que la tenemos, y toquemos madera, la reacción adecuada del público a que está siguiendo aquello es un juego maravilloso. Es un juego maravilloso. Que se lo pasen muy bien y que sean igual de efusivos que han sido siempre. Yo siempre que he venido a este teatro, que he venido muchísimas veces, de verdad que se nota, o sea, es que es curioso porque, claro, los públicos son distintos y probablemente el público de Las Palmas cada día es diferente, no es que todo el público de Las Palmas sea igual, no vamos a hablar de los topicazos y tal, pero es verdad que hay o sea, se nota algo que nosotros ahora venimos del norte de la península y el público del norte de la península es muy diferente al público canario, por ejemplo. Pero fundamentalmente por una razón. En todas partes hay gente más efusiva, menos efusiva, más seca, más no sé qué más. Pero sí es verdad que hay una actitud de venir a disfrutar, de venir a pasarlo bien. Y a poco que les des algo, que lo pasen bien, son muy entusiastas, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengan criterio y que se traguen cualquier cosa, ni mucho menos, porque también supongo que a mí me han contado cosas, ¿no? Que de repente es un público que está acostumbrado a ver mucho teatro, porque este teatro, gracias a su director, tiene una programación muy extensa y muy variopinta y muy grande, ¿no? Entonces, tienen un criterio, pero es verdad que cuando les gusta, no son tan comedidos como en otros lugares, y eso los intérpretes lo agradecemos muchísimo. Es decir, que la respuesta, que lo que esperamos es que realmente se lo pasen bien y reflexionen sobre lo que han visto y bueno, finalmente puedan recordar la tarde que han venido a Alcuyas como una tarde bonita, ¿no?, de teatro. Que las palabras que Carlos dice de mi hermano Pedro, que comparto completamente, es que hay una suma de factores en este trabajo que hacemos que muchas veces no se tienen en cuenta y que cada factor, por pequeño que parezca, consigue que una producción, consigue que un viaje sea hermoso. Y ayer cuando salíamos del coloquio de aquí con el público decíamos, Carlos y yo, cómo se nota que Gonzalo y el equipo de Gonzalo le gusta enormemente lo que hace. Como se nota que gusta muchísimo el proyecto que llevan adelante. Y claro, nosotros venimos de muchos sitios de España y vamos yendo a otros en los cuales eso es lo primero que aprecias, porque verdaderamente notas claramente cuando alguien está generando las cosas porque las tiene que generar en su trabajo, otras los genera con más pasión, a alguien realmente le preocupa que el público tenga una respuesta a su afición como espectadores teatral, etc. Y aquí yo creo que esa suma de factores, insisto, que muchas veces no se da importancia, cuando tienes todos los factores, yo creo que por la experiencia anterior que tuve haciendo arte aquí y desde ayer que tuvimos la charla, se nota que hay un público que se está generando un amor a este trabajo, porque el cariño al trabajo parte de la propia organización de Gonzalo, y eso es muy agradable de encontrar. Es fantástico, no agradable, es fantástico encontrártelo. Es fantástico encontrarlo porque yo creo que eso es una garantía de haber puesto eso que yo ya misma, es decir, yo he puesto toda la carne en el asador, luego puede que esto no esté rico, pero yo la he puesto, ¿no? Claro. Y eso realmente sí se nota y se agradece mucho.